Estimados estudiantes, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Que vamos a desarrollar. Pero para ello vamos a ir recordando, ¿sí? Algunas normas básicas que vamos a tener que practicar durante cada una de las sesiones. Y lo principal de todos es que cada uno de ustedes debe de participar. Es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Ya que cuentan con una nota adicional en, de acuerdo a la participación para su nota final, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, es fundamental que cada uno de ustedes participe, ¿sí? Asimismo, si tiene la oportunidad de participar, tiene dudas o consultas, no duden en hacerlo. Pueden realizarlo levantando aquí la manito, ¿sí? Para que puedan participar en orden y no todos al mismo tiempo, ¿ya? Eso es importante para poder mantener el orden y así poder entenderlo, ¿sí? Ahora, los que tienen inconvenientes, los que están en el trabajo, eh, pero me están escuchando, pero no pueden activar su audio, es importante que cada uno de ustedes también me lo haga saber en el chat, ¿sí? Me dé a conocer dicha situación en el chat, para que yo así pueda identificar quiénes son los estudiantes y poder tomarlos en cuenta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, queda claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recuerden que estamos en el curso de comunicación, pero que cada uno de nosotros vamos a ir estudiando una de las ramas de la comunicación, que es la literatura. Pero nos vamos a centrar en la literatura universal. ¿Para qué nos sirve o consideran ustedes en qué nos ayuda la literatura universal? ¿De qué forma nos ayuda? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Para qué es importante que nosotros conozcamos la literatura o estudiemos la literatura? ¿En qué nos aporta? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué creen que nos da a conocer? ¿Qué tipo de información? A ver. Nos hace conocer todo Ya todo respecto a qué. a la historia del mundo, así. Exacto. Va de la mano con la historia, ¿verdad? Claro. A ver, cuando nosotros nos vamos a centrar en la literatura universal, su nombre mismo ya nos lo indica, que nos va a hablar de aspectos literarios a nivel mundial, ¿no? Que ha trascendido a nivel mundial y que cada uno de ellos se va a ir desarrollando, sí, de manera significativa en todos los ambientes, ¿no? Tanto a nivel histórico, cultural, va a tener mucho de influencia. Y eso es muy importante identificarlo, ¿sí? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con el primer movimiento literario, donde es el inicio de esta literatura, ¿sí? Que va a tener mayor arraigo en todas las demás, ¿ya? Y es muy importante.
Ahora, el primer movimiento literario del cual nosotros vamos a hablar va a ser el clasicismo. Ya su nombre nos indica que el clasicismo viene de lo clásico, ¿ya? Entonces, el clasicismo va a ser una vuelta, se puede decir, a las formas clásicas, no cotidianas. Pero ¿de qué país, de qué lugar? De las formas clásicas, tanto griegas como romanas. ¿Sí? En todos los artes. Recuerden que las características que yo les vaya a dar a conocer no solamente son características netamente para la literatura, ¿no? Para textos literarios, sino para las demás artes. Como es la arquitectura, la pintura, ¿cierto? La música, todas las artes se van a ver influenciados con dicha característica. Sí, y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos considerando de que las características que tiene cada ambiente literario, cada movimiento literario, son solamente para la literatura, y no ese es el caso. ¿No? Son para todas las artes, ¿no? Y el clasicismo no es la excepción de ello, ¿no? Las características que el día de hoy vamos a conocer van a ser para todas las demás artes, que van a ser bastante significativas dentro de esta época, ¿no? Porque estas características se van a ver influenciadas, sí, en las demás corrientes literarias, ¿no? No solamente en este movimiento literario, sino en todas. Ahora, este movimiento literario es considerado el primer movimiento de la literatura universal, ¿no? Aquí este movimiento literario va a significar perfección artística y va a comprender las obras literarias que van a ser creadas con sujeción a los cánones de la belleza, ¿no? En base a los principios de la belleza y la perfección humana y del arte, ¿no? Ellos buscaban la perfección del arte que daban a conocer o que se manifestaba, ¿sí? Entonces es muy importante poder tener ello claro. ¿Qué más? Ahora, cuando nosotros hablamos de este movimiento literario, vamos a entrar siempre en la originalidad. ¿Por qué consideran que la originalidad es característica fundamental de este movimiento? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Por qué cree? ¿Tendrá algo que ver? A lo que es único, Es único, ya. ¿Qué más? ¿Por qué más creen que la característica principal sea la originalidad?
Ya, porque es original. A ver, nosotros vamos a manifestar que dentro de las características del clasicismo, la originalidad va a predominar. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros movimientos literarios, ¿cierto? Y al ser uno de los primeros movimientos literarios, es que se va a llegar a manifestar de una manera muy significativa, ¿ya? ¿Sí? De una manera muy significativa, ¿no? Donde va a tener cierta originalidad porque es uno de los primeros movimientos literarios, el cual no ha tenido antecedentes referente a otro. Por ejemplo, si nosotros más adelante vayamos a hablar del romanticismo, del realismo, del medievalismo, es que ellos ya van a tener literatura o movimientos literarios anteriores a ellos, los cuales van a ir mejorando estas características, ¿no? Entonces, mientras que el clasicismo es uno de los primeros movimientos literarios del cual se va a basar en sus propias perspectivas, ¿ya? En ellos se enfoca. Ahora, tiene cierta armonía, armonía en cuanto al desarrollo de la forma de literatura que vaya a presentar dentro de este género literario, ¿no? Porque lo que se va a centrar va a ser en prosa, ¿no? Va a tener cierta normatividad, van a respetar las normas que se van a plantear durante esta época, cierto didactismo en cuanto al desarrollo de su forma de literatura. El fatalismo es una de las características que nosotros debemos siempre tenerlo presente, ¿no? Debemos de recordar esta característica porque es una de las características significativas de la época, ¿no? Esta va a ser una de las características con la cual se va a diferenciar de las demás, ¿no? ¿Por qué? Por la forma de presentación de la literatura, ¿no? En un inicio nosotros vamos a imaginarnos quizás que vaya a ser como en la actualidad conocemos cada uno de los movimientos literarios. Y no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de un inicio de la literatura, lo que ellos van a plasmar como temática general va a ser, ¿sí? Su forma original de ellos, ¿no? Como eran las guerras, por ejemplo. Ellos van a plantear temas relacionados a lo que ellos vivían. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, en ello se va a enfocar. Va a haber una inspiración en su mitología en cuanto al desarrollo de su historia, ¿no? Ellos van a tener, dentro de esa época van a tener divinidades, ¿no? A las cuales ellos van a creer. ¿No? Como por ejemplo, nosotros en la actualidad, muchos de nosotros somos cristianos, ¿no? Entonces, en esta época también van a haber creencias, pero basada en la mitología griega, ¿no? Estaría en el antropocentrismo y el esteticismo, ¿no? El antropocentrismo que se va a centrar, ¿sí? En el mismo hombre, ¿no? Y la estética en cuanto a la belleza del arte. ¿Me dejo entender hasta ahí?
¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, veo que el silencio me imagino que indica que no hay dudas, ¿no? Entonces, recuerde, ¿cuál es la característica que predomina dentro de este movimiento literario? Armonía. ¿Será la armonía? O sea, si yo te hablo del clasicismo, ¿con qué característica lo vas a relacionar? Con originalidad. Ya, la originalidad es una de ellas. ¿Solo la originalidad? El fata, Antropocentrismo. el fatalismo. Ya, el fatalismo es una de las características principales de este movimiento literario, que se enfoca en el final de cada historia. Como yo les decía, ¿no? Hace un momento les decía que nosotros, por ejemplo, no vamos a visualizar como en la actualidad hay diferentes tipos de textos donde al final pues, a veces o frecuentemente se busca, ¿sí? El desarrollo de un final feliz o un vivieron felices para siempre de este movimiento literario, ¿no? O de una historia. Pero dentro del clasicismo como primer movimiento, no se busca especialmente vivimos felices para siempre. Por eso les decía, ¿no? Que ellos van a enfocarse en manifestar el punto de vista principal o particular de cada uno de ellos, ¿no? Plantean más que todo su temática son sus vivencias, ¿no? Que en esta época, por ejemplo, lo común o lo cotidiano eran las guerras, ¿sí? En ellos se enfoca, ¿no? Y dentro de su inspiración mitológica de la sociedad que vayan a presentar, pues, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de este movimiento literario. ¿Me dejo entender ahora sí? Pues hay dos, la originalidad y el fatalismo de la época. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora sí. Sí, Muy, claro. muy bien, chicos. Ya, entonces esas son las dos características predominantes dentro de esta época y hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Ahora, dentro de este movimiento literario, ¿sí? Va a surgir dos vertientes, ¿no? Que son vertientes principales de esta sociedad, ¿no? En la cual se van a ver afectados la vertiente oriental y la vertiente occidental, ¿no? La vertiente oriental, sí, se va a desarrollar en Mesopotamia, India, China y Hebrea, y en la vertiente occidental se va a desarrollar en Grecia y en Roma, ¿no? Entonces, las vertientes del clasicismo se centra, ¿sí?
en estas dos vertientes importantes de esta sociedad, ¿no? Entonces es como decir que surgen en diferentes países de esta época, ¿no? Donde, como todo movimiento literario, van a tener mayor realce, mayor importancia dentro de una vertiente o dentro de un país, ¿no? Que es la vertiente occidental, lo que va a tener mayor apogeo, mayor auge, donde se va a desarrollar con mayor interés y va a trascender a nivel mundial, va a ser dentro de la vertiente occidental de Grecia y de Roma, ¿sí? De Grecia y de Roma, donde es por ello que va a surgir la famosa literatura griega. Ya la literatura griega se va a desarrollar a partir del siglo IX en la vertiente occidental en Grecia durante la Edad Antigua. Es como que decir un antecedente, o mejor dicho, uno de los elementos de la literatura clásica. ¿Ven? Surgen estos dos ambientes, ¿no? Y dentro de ellos surge la famosa literatura griega. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de la literatura griega, ¿sí? Si bien es cierto, es lo que va a tener mayor realce, mayor auge dentro de esta generación. Entonces, es por ello que van a surgir nuevas características, no nuevas necesariamente, pero sí que algunas, por algunas significativas que son propias ya de la literatura griega, ¿no? Tenían como antecedente a la literatura clásica, pero surge como si dentro de ello, ¿no? Comparte una de las características, pero, por ejemplo, van a agregar el racionalismo, ¿no? El racionalismo, el fatalismo, ¿no? Que es también propia de la literatura clásica, ¿no? El fatalismo es propia de la literatura clásica. Entonces va a formar también parte de la literatura griega de esta época, ¿sí? Ahora, aquí ya no solamente se va a centrar en el antropocentrismo, ¿no? No va a ser propio el antropocentrismo, sino también el antropomorfismo de esta generación, ¿no? De esta época, ¿ya? ¿Queda claro? Son dos formas de ver a la literatura dentro de esta época y cómo es que van iniciando, ¿no? Porque todas las demás literaturas también van a ir mejorando y perfeccionando dentro de esta generación, dentro de esta época, ¿sí? Y es muy importante poder diferenciarlos de los demás, ¿sí? Ahora, el antropocentrismo y el antropomorfismo, ¿no? Que se centra en el ser humano de una forma particular, ¿no? En el entorno y al externo. Sí, la búsqueda de la belleza, que es propio también de la literatura clásica, sí, y aquí el artista dentro de la literatura griega, el artista va a ser adicto a lo intelectual. Nosotros consideramos que aquí el artista o el escritor, sí, ya sea de la pintura, del arte, de la música, es adicto a lo intelectual. ¿Qué nos da a entender con ello?
¿Qué nos da a entender mencionando que el artista aquí es adicto al intelectual? A ver, ¿quién me da a conocer la información? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué diremos que el artista es adicto al intelectual, chicos? ¿A qué creen que nos refiramos con ello? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es lo intelectual? Único. ¿Será único? A ver, a lo intelectual hace referencia a seguir aprendiendo, seguir mejorando. Por eso se dice que el artista es adicto a lo intelectual. No, no se queda o no se conforma con lo que él sabe, sino que busca mejorar ello. ¿Ya? Entonces busca aprender más, no se queda con el desarrollo de solamente una función, sino busca más de ello. ¿Ya? Por eso dice que es adicta. Ahora, la literatura griega va a tener tres etapas, ¿no? Como todo movimiento literario. Etapa de origen, etapa de apogeo y etapa de decadencia. El origen es como se inicia, ¿no? Aquí va a predominar por ser una época de los aedos y rapsodas de esta época. ¿Y quiénes habrán sido los aedos y rapsodas? ¿Mm? A ver, los famosos aedos y rapsodas van a ser aquellos que iban de pueblo en pueblo cantando las historias y las hazañas de los héroes. Si bien es cierto, en un inicio se dice que predomina la originalidad, entonces dentro de esta generación no va a haber personas como en la actualidad nosotros conocemos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, nosotros conocemos que un texto literario se llega a difundir, ¿sí? A través de la imprenta, de la publicación de libros, ¿cierto? En esta época, en esta generación, no. Entonces eran los aedos y los rapsodas, que eran como por ejemplo en la literatura inca, o mejor dicho en la cultura inca, se conoce que quienes transmitían la información, por ejemplo, o daban a conocer las noticias, ¿sí? Eran los chasquis, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo, sí, tratando de mandar ese mensaje, pero Camille
Nada, entonces estos eran los aedos y los rapsodas, sino que ellos eran los que cantaban las grandes hazañas de los héroes de las guerras, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de esta época la literatura va a ser eminentemente oral, ¿no? Y va a tener dos géneros que se va a difundir durante esta época, ¿no? Que es el épico y el, el lírico, ¿ya? Entonces, el lírico lo vamos a relacionar, digo, el épico lo relacionamos, ¿sí? Con la narrativa, ¿sí? Y lo lírico con los poemas, ¿sí? Entonces, dentro de esta generación, por ejemplo, dentro del género épico, vamos a poner a dos grandes escritores de la época, que son Homero y Hesíodo, ¿no? Y dentro de la época del lírico, con Safo y con Píndaro, ¿sí? Y dentro de la época de apogeo ya va a aparecer, sí, el género dramático, ¿no? Es la época del mundo donde va a tener mayor realce, mayor, se podría decir, manifestación, va a trascender mucho más, pero con el género dramático que aparece dentro de esta época, ¿no? El cual va a coincidir con el famoso ciclo de Pericles, ¿no? Aquí vamos a tener a dos grandes escritores como es Sófocles y Aristófanes, ¿no? Y en la época de decadencia donde ya se deja de manifestar esta forma de literatura, ¿sí? Ya con esta temática, con este mismo, eh, se podría decir, con esta misma temática de esta sociedad, con estas características, ya se deja de lado, ¿no? Ya se deja de, no es que se te culmina la literatura, sino que se deja de manifestar esta forma de literatura, ¿no? Entonces ya es la época de decadencia, ¿no? Entonces esto tiene tres etapas, ¿no? La etapa de origen, cómo es que se inicia, la etapa de apogeo y la etapa de decadencia, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver un pequeño resumen sobre lo que les Hola amigos de expliqué. YouTube, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del ciclo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos.
El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, dice que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia. La cultura dominante sigue siendo el neolírico. Encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Muy bien, ¿se comprendió mejor, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, como bien nos habla en el video, Homero es uno de los grandes manifestantes de este movimiento literario, donde nos da a conocer esta literatura con dichas características, ¿no? Estas características muy importantes que forma parte de esta generación, o se podría decir de esta época, ¿no? Y Homero es uno de los que nos da a conocer todo ello, ¿no? Entonces, aquí Homero es, en sí no era este su nombre verdadero, sino que debido a que él pierde la vista, ¿sí? Se le considera como Homero, ¿no? ¿Y por qué? Porque dentro de esta generación, aquellos que perdían la vista, ¿sí? Quienes se les daba este nombre, ¿no? De Homero, ¿no? Entonces él pierde la vista en Colofón, sí, pero en la casa de Mentor concibe la idea de la Odisea, ¿no? Crea la idea de la Odisea. Y encima se le llama Homero, ¿no? Aquí Cretéis es madre de Homero y su mejor amigo es Mentor, ¿no? Él es un anciano ciego. Debido a diversos estudios se le da o se le
indica, mejor dicho, como Homero, ¿no? Como autor de estas obras literarias como la Ilíada, la Odisea, himnos homéricos y la Fócida, ¿no? Que son diversos movimientos o textos literarios de esta generación, de esta época. Del primer movimiento que vamos a hablar nosotros, o mejor dicho, del primer texto literario de Homero que vamos a hablar, va a ser de la famosa Odisea, ¿no? La Odisea es un texto literario bastante extenso que nos narra las diversas aventuras que Ulises tiene de retorno para su casa, para Ítaca, ¿no? Pero él pasa por por diversos obstáculos, lo cual sí hace que se retrase su tiempo para llegar a Ítaca, ¿no? Él tiene diversos antecedentes, que es uno para que Odiseo, o también llamado Ulises, retorne, ¿sí? A Ítaca. Él ha tenido que culminar la guerra con Troya, ¿sí? Que se narra en la Ilíada, lo cual ganan los griegos y pierden los troyanos, ¿sí? El cual aquí van a desear todos los guerreros retornar a sus casas. Entonces, este retorno que tienen ellos hacia Ítaca es que se narra dentro de la Odisea, ¿no? La Odisea es un texto que está compuesta por 3 partes, ¿sí? En la primera parte es la Telemaquía, quien nos narra las, esa duda que tiene Telémaco, que es su hijo, que cansado de los abusos que tiene, que está sujeto a los pretendientes, ¿sí? Cansado de los abusos de los pretendientes de su madre, él decide, sí, buscar a su padre, ¿no? Él decide buscar a su padre, sí, para poder parar con esto, ¿no? Porque ya todos lo habían considerado como muerto, pero Telemaco no creía en ello, entonces él busca noticias de su padre, ¿sí? Y va a buscar, viaja hasta Pilos, ¿no? Donde Néstor, y lo mismo hace con Menelao en Esparta, pero ninguno de los dos le da noticias sobre su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque su padre se encontraba atrapado con las ninfas de Calipso, ¿no? Durante 7 años. Él había considerado, o sea, Ulises había considerado que dentro de este lugar solamente había estado por lo menos una semana, pero ya habían pasado 7 años desde que él llega eh, Calipso, ¿no? Al darse cuenta, Poseidón, dios del mar, ayuda a Ulises a que retorne a casa, ¿no? Y que salga de este hechizo. Entonces aquí Zeus decide liberar a Odiseo y al ver la humillación que está sufriendo tanto su esposa con Telémaco, ¿sí? Dentro de su casa, ¿no? De Ulises. ¿Por qué? Porque era uno de los grandes guerreros. Por eso es que esta primera parte se le denomina la telemaquía, ¿no? Luego nos narra la segunda parte, nos cuenta la historia de las aventuras de Ulises, ¿no? Donde aquí ya se narra las diversas aventuras que él tiene, ¿sí? De retorno a Ítaca, ¿no? Él va a ir a diversos países como los Icones, quienes van a ser aliados de los troyanos y buscan vengarse de Ulises, ¿no? Aquí también va a ir al país de los cíclopes, al lugar de Circe, ¿no? De Caribdis, de Cilia, se va a pasar por diversos obstáculos donde por mucha perseverancia e inteligencia Ulises va a poder afrontar cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente se narra la tercera parte, la muerte de los pretendientes. Aquí Ulises llega con ayuda de los seres divinos, convertido en un mendigo, ¿no? En un anciano mendigo, por ayuda de Atenea, la diosa, ¿no? Donde al
antes de llegar a casa, se encuentra con Telémaco y Eumeo, quien es su sirviente fiel de Ulises, ¿no? Entonces aquí entre los tres planifican una estrategia de cómo él iba a entrar a la casa e iba a ganar la batalla, ¿no? Entonces aquí planifica con Telémaco y Eumeo sobre la muerte de los pretendientes y le dice que le propongo una batalla de flechas, de arco y flechas, donde el que gane se iba a quedar con Penélope, que era su esposa, ¿no? Entonces va Telémaco y le convoca a ellos su madre y le dice que informe ello para que dé a conocer, ¿no? Y hasta el momento Penélope no sabía, ¿no? Entonces ella ya resignada admite ello, ¿sí? Entonces empieza la batalla, los enfrentamientos y pasan muchos pretendientes, pero ninguno logra hasta que este anciano, sí, mendigo, decide mencionar y dice, yo lo hago. Y ahí todos los pretendientes se empiezan a burlar, porque decían, no, como un viejo mendigo va a poder tener manejo del arco y de la flecha. Pero nadie sabía que ese viejo era Ulises, el mejor de los guerreros, ¿no? Entonces, ahí se quedan sorprendidos cuando realiza esto el mendigo, ¿no? Y se quedan asombrados porque nadie sabía que era Ulises. Es ahí donde empieza la masacre, ¿no? Telémaco y Eumeo cierran todas las puertas de la casa, donde no dejan salir a ningún pretendiente y empieza el enfrentamiento y dan muerte a todos los pretendientes dentro de la casa. Entonces, ustedes se imaginan cómo ha de haber sido esa muerte en conjunto de todos, ¿cierto? Ahí es donde se representa el famoso fatalismo, ¿no? Y finalmente se reencuentra con Penélope y le da a conocer que era Ulises, ¿no? Y no un mendigo cualquiera, ¿no? Entonces, es de esa forma que se narra esta historia. Sí, a ver, vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan entender y comprender mucho mejor lo que les acabo de mencionar. Hola y bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas están teniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega
eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios citacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman: pues, ¿qué te pasa? ¿Qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Este Odiseo es como la combinación de Brad Pitt, Tony Stark, Juan Camaney y un gato, pero de la mitología griega. Tan solo pónganse a pensar en esto. Aparte de ser rey de Ítaca, que no es cualquier cosa, es prisionero de amor de una diosa y su castigo es ponerle bien duro Jorge al niño en una isla en el Mediterráneo. Qué envidia y qué mal se la pasa Odiseo, ¿no? Aparte, mata a monstruos como el cíclope y es un sobreviviente a un sinfín de peligros en el mar. En eso es en lo que se parece al gato. Para mi gusto, este es un absoluto superhéroe y galán de la mitología griega. Todas estas aventuras lo convierten en un individuo muy experimentado, como por ejemplo cuando engaña al cíclope y le da un nombre falso para no ser devorado, o cuando por fin llega a Ítaca y se disfraza de mendigo para no ser reconocido y poder anticipar los movimientos de sus enemigos. Pero para alguien tan audaz y valiente como Odiseo, hay veces que parece una balsa en medio del mar sin rumbo ni dirección, porque hay veces que parece estar controlando la situación, pero otras veces se le sale de las manos. Por eso es que salen a relucir dos preguntas. ¿Es acaso culpa de los dioses todo lo que le pasa a la tierra? ¿O acaso somos los humanos los causantes de todo? Miren lo que dice Zeus. Cito: ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Por ejemplo, ¿de quién es culpa de que Odiseo haya estado ausente por tanto tiempo? ¿Acaso fue su culpa por haber cegado al hijo de Poseidón? ¿O acaso Poseidón es un... Muy bien, chicos, quedó mucho más claro la idea de la Odisea referente al video. Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Bueno, el silencio me indica que ninguno. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Sí, si no hay dudas, me consultas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.